Un cordial saludo. Mi nombre es Alvarado Gasley Layuxu del grupo 8. Frase motivadora. Las acciones transforman más que las palabras. Título del cuento: Paco Yunque. Hoy les voy a hablar sobre César Abraham Vallejo, considerado el poeta más grande del Perú. Él nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un pueblo de la Sierra Liberteña. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza, una pareja muy humilde y profundamente religiosa. Fue el menor de 11 hermanos y creció en un ambiente sencillo, lleno de disciplina y sensibilidad. Desde muy joven, Vallejos mostró una enorme inclinación por la escritura. Era un perfeccionista de extremo. Corregía sus textos una y otra vez y casi nunca quedaba satisfecho. Ese cuidado por el lenguaje es una de las características más admiradas por sus obras. Hizo sus estudios escolares entre Santiago de Chuco y Huamachuco. Más adelante, en 1913, ingresó a la Universidad de la Libertad, en Trujillo, donde se graduó con una tesis sobre romanticismo. En el contexto, el cuento nos revela que a través de las escenas cotidianas, la desigualdad social, la corrupción y el clasismo afectan a los más vulnerables desde la infancia. Aunque Paco es un niño bondadoso y trabajador, su esfuerzo nunca es reconocido y su tarea es robada por Humberto, quien recibe los elogios y los honores en el sistema escolar. El ambiente, lejos de ser un justo, tolera el privilegio y el abuso, mientras la dignidad de Paco queda anulada. Así, la obra nos muestra cómo el bullying y la exclusión están ligadas en una estructura social injusta, invitando al lector a reflexionar sobre la realidad de la empatía, respeto y la verdad de justicia en la educación y la sociedad. Paco Yunque, un niño tímido, llega al colegio agarrado de la mano de su madre. Inmediatamente le rodean alumnos de su misma edad. Entre tanto bullicio y griterío, se puso más tímido y colorado, porque definitivamente en el campo no era así. Ya en el salón, el profesor le pregunta su nombre y apellido, a lo cual Paco responde con mucha timidez y voz bajita y temblorosa. Un niño del mismo nombre que él le ofrece su amistad, Paco Fariña, a lo cual accede fastidiado. Va a ser compañero de Humberto Grieve, hijo del alcalde del pueblo, un señor rico y potentado. Para ello a Paco Yunque lo trajeron del pueblo, y a la vez de contar con la misma edad del ingreído de Humberto Grieve. Humberto Grieve, acostumbrado a llegar tarde al colegio, mimado, mentiroso y sobreprotegido por su familia, va a ser el verdugo de Paco Yunque, porque su mamá es la empleada de los Grieve. Antonio Gesres, un alumno del salón, llega tarde, por lo cual es castigado con 1 hora de reclusión. Entonces todos los alumnos del salón advierten de que también Humberto Grieve ha llegado tarde al salón de clases. El profesor pensativo no castiga a Grieve. Posteriormente, el profesor dicta una clase sobre los peces. Varios alumnos opinan, entre ellos Humberto Grieve, que fastasiosamente dice que los peces viven en el salón de su casa, por lo cual es burla de todos los alumnos que lo indican como mentiroso, pues todo pez que sale del agua muere. Saliendo del salón de clases, en el patio del colegio, Humberto Grieve agrede a Paco Yunque y Paco Fariña lo defiende, iniciándose una trifulca entre los alumnos menores y mayores del colegio. Y en el salón de clases era hora de entregar el trabajo que el profesor había dejado. Pero una vez más, el desalmado de Humberto Grieve arranca la hoja del cuaderno de Paco Yunque y lo presenta como si fuera el suyo. El profesor lo revisa, le considera que es el mejor trabajo y hace acreedor de ser el mejor alumno del salón, y su nombre es inscrito en el cuaderno de honor del colegio. Ante la admiración de todos los alumnos, el director y el profesor del aula felicitaron a Humberto Grieve y lo toman como un ejemplo a seguir. Paco Yunque seguía llorando y consolado por Paco Fariña. Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el ensayo. ¿Cómo describiríamos a los personajes del cuento de Paco Yunque?
Paco Yunque encarna la inocencia, la vulnerabilidad y la pobreza. Es el estudiante más desfavorecido que sufre de maltrato y simboliza a los jóvenes de las familias humildes que son discriminados actualmente en el Perú. Humberto Grieve encarna el poder, la arrogancia y la influencia económica. Es el acosador y representa a la clase privilegiada que ejerce sin poder las consecuencias. El relato nos va a mostrar que el acoso no es solo un conflicto de maldad entre los niños, sino una consecuencia directa de la estructura de la desigualdad social. Los más vulnerables son los ignorados, que mientras los más poderosos gozan de la protección. El profesor es el personaje clave para la crítica social al favorecer al niño agraviado que era Grieve y al ignorar el sufrimiento del pequeño Paco. La controversia que se centra es si el personal educativo falla en su deber de proteger al estudiante, ¿quién le va a mostrar un ambiente seguro e inclusivo? La principal causa está representada por la desigualdad social y la falta de equidad. El bullying es un síntoma de un problema estructural, donde el poder adquisitivo se traduce en la impunidad dentro de la escuela. Hoy abordaremos una realidad dolorosa y urgente en el Perú, la violencia escolar, un fenómeno que va más allá de un simple conflicto de convivencia. Es una dificultad grave que reproduce las desigualdades sociales en nuestras aulas, afectando especialmente a los niños y adolescentes de familias humildes. Para dimensionar esta crisis, veamos los datos oficiales según el Ministerio de Educación, Minedu 2023. Más del 60% de estudiantes ha sido víctima de algún tipo de acoso en un colegio. Esta cifra inaceptable demuestra que la violencia y la falta de empatía son problemas reales y persistentes. Las causas se centran en el poder, el abuso de poder, la discriminación y la falta de valores. Es decir, la violencia en la escuela no es solo una conducta individual, sino el reflejo de las marcadas diferencias socioeconómicas que la sociedad reproduce día a día. Para analizar esta injusticia recurriremos al renombrado autor peruano César Vallejo y su cuento Paco Yunque. Esta obra, escrita hace décadas, mantiene una vigencia brutal, sirviendo como advertencia y exigiendo una reflexión urgente sobre la necesidad de educar con valores, justicia y empatía. Vallejo utiliza el aula como un escenario de batalla social. Por un lado tenemos a Paco Yunque, el niño humilde, indefenso y vulnerable. Por el otro lado a Humberto Grieve, el niño del hijo patrón que reencarna el poder, la arrogancia y la impunidad. El cuento nos evidencia que en el colegio, lejos de ser un espacio justo, se convierte en un reflejo crudo de la estructura social desigual. Esta dinámica del abuso constante y repetitivo encaja perfectamente en la definición científica de bullying dada por Dan Olweus en 1993. Bullying is when a student is exposed repeatedly and over time to negative action on the part of one or more of the students. La historia de Paco Yunque es el ejemplo de este patrón sistemático y dañino, donde el acoso surge cuando el poder que usa para humillar el punto más crítico de la inacción del personal adulto. En conclusión, el bullying escolar no solo es un problema aislado, sino una consecuencia de desigualdades sociales, prejuicios y falta de empatía dentro de la comunidad educativa. A partir del caso de Paco Yunque y los datos del Ministerio de Educación del Perú, se evidencia que la indiferencia de los adultos permite que la violencia continúe sin prevención. Además, las instituciones educativas fallan en garantizar ambientes seguros y equitativos, a lo cual agrava el daño a las víctimas y reproduce la exclusión social. Finalmente, se destaca la necesidad de un compromiso colectivo para erradicar el bullying mediante acciones concretas y valores como justicia, respeto y solidaridad, cuestionando si realmente estamos listos para transformar la escuela en un espacio seguro para todos. Damos la bienvenida a este espacio de reflexión, que César Vallejo presenta un poema titulado A mi hermano Miguel, que nos expresará el dolor y la ternura al recordar a su hermano. Esta emoción es la que recorrerá cada verso. Esto me recuerda a la frase que César Vallejo redactó: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. A continuación le vamos a recitar un poemario de César Vallejo. Hermano, hoy estoy contigo en el pollo de la casa, donde nos haces una falta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos esta hora y que mamá nos acariciaba, pero hijo, ahora yo me escondo como antes, todas estas oraciones despertinas, y espero que tú
no des conmigo. Por la sala, el zaguán, los corredores. Después te ocultas tú y yo no doy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego. Miguel, tú te escondiste una noche de agosto al albordear, pero en vez de ocultarte riendo, estabas triste. Y tu gemelo, corazón, de esas tardes extintas, se ha aburrido de no encontrarte y ya cae sombra en el alma. Oye, hermano, no tardes en salir. Bueno, puede inquietarse, mamá. Esto nos resalta las emociones profundas, recordando los momentos simples como una risa, un juego, una mirada. Son las que sostienen la memoria cuando alguien nos está cerca. Es un llamado a no olvidar a quienes amamos. Los valores como el amor que permanecen aunque duele, la unión familiar, la hermandad sincera. Recuerden, no esperen la ausencia para decir te quiero. Aprovechen el tiempo de quienes te aman. Recordar no es solo sufrir, es seguir amando desde otro lugar. Después de haber escuchado la declamación y haber cumplido con el objetivo en esta infografía, que la injusticia social y el abuso del poder y la desigualdad de sufrimiento humano causado por estructuras corruptas encaja en el muro occidental. Por eso Vallejo nos muestra que el secreto profesional denunciando la injusticia social, la manipulación de la verdad dentro de un sistema dominado por los poderosos. Nos expresa y nos explica que el control del poder, los intereses personales, el miedo y la pérdida de valores nos lleva a ocultar la verdad, generando la injusticia, la desconfianza y una visión falsa de la realidad. Vallejo nos brinda un mensaje que es recordar que callar o distorsionar los hechos también nos causa daño y nos invita a defender la verdad y la justicia y no dejarnos manipular por quienes tienen influencia o poder. En esta historieta enfatiza, ya que denuncia el poder, la corrupción, también nos muestra cómo una persona que era humilde, al lograr ascender socialmente, pierde sus valores y se aprovecha de las personas que tienen menos. También nos evidencia que muchas veces las autoridades no protegen al pueblo, sino se benefician del mismo abuso. Es una crítica a la desigualdad, al engaño y a la falta de injusticia. Nos narra la vida de dos hermanos, Cordel y Sidal Colacho, quienes comienzan siendo pobres, pero cuando consiguen el dinero y el poder, especialmente Cordel, cambia su forma de ser. Cordel se vuelve abusivo y corrupto, engañando a ancianos, estafa a campesinos y se burla del pueblo con el apoyo de las autoridades corruptas que se suman a ello. Esta historieta nos revela cómo el poder puede corromper a las personas y cómo siempre los más humildes son quienes sufren cuando alguien pierde sus valores. Esta realidad se presenta en la historieta y sigue ocurriendo hoy en la actualidad. Muchas personas con cargo de poder político, empresarios, autoridades, se aprovechan de ello. Con el poder que tienen, se benefician no para ayudar a la población, sino para ayudarse a ellos mismos. Siguen existiendo engaños a comunidades pobres, corrupción a instituciones, tratos injustos, estafas y decisiones que perjudican a personas que tienen menos recursos. Además, aún vemos algunas autoridades cómo encubren los abusos en vez de ayudar a proteger a la gente. La historieta nos recuerda que la corrupción no es un problema del pasado, es un problema que hoy en día se sigue existiendo y se sigue viviendo. Esta historieta nos recuerda que la corrupción sigue presente y que necesitamos más honestidad y respeto hacia quienes tienen menos economía. Todos somos iguales y debemos tratarnos como tal. Muchas gracias y espero que esto haya sido entendido por todo el público.